sensación un poco rara cuando hablamos con Juan Martín ahí. Es como cantar una ópera después de un recital de AC/DC, ¿no? Difícil. Pero bueno, toca un tema duro, toca ajuste por inflación. Es un tema que me imagino que la mayoría que están acá, que son tributaristas, están viendo que les impacta muy fuerte. Están haciendo mucho análisis, planificación, ver qué opciones hay. Así que la idea es un poco con Juan Martín comentar la situación actual, qué alternativas vemos y terminar con algunas propuestas de mejora para que impacte a las empresas de la mejor forma, bien o mal, pero que realmente se tribute el impuesto a las ganancias sobre una base real. Bueno, un poco de historia. A veces entender de dónde venimos nos ayuda a entender o no hacia dónde vamos. Así que recordar un poco cómo es el pasado en todo lo que tiene que ver con el impacto de la inflación en el impuesto a las ganancias. La historia empieza ya por 1960 con una altísima inflación y se dicta la ley 15.272, que es un revalúo impositivo de bienes de uso oneroso y opcional. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dicen las novelas. Pero acá empieza un poco el reconocimiento de la inflación a los fines de determinar la base imponible de impuestos a las ganancias. El segundo hito, muy importante, es la incorporación del ajuste por inflación estático en el impuesto a las ganancias. Esto es una foto al cierre del ejercicio anterior y lo que permite capturar son las pérdidas por inflación que generan básicamente los activos monetarios o las ganancias por inflación que generan los pasivos monetarios. De nuevo, cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. 1985 ya no tenemos más una foto, sino que tenemos una película. Ahí lo que pasaba es que como solamente se tomaba la posición al cierre, había margen para que las compañías cambien activos monetarios por no monetarios o viceversa para intentar atenuar el efecto del impuesto a las ganancias. Con lo cual ya la ley de impuestos a las ganancias captura las variaciones entre activos monetarios y activos no monetarios que se realizaron durante el ejercicio para determinar una capacidad contributiva real. Este ajuste por inflación podríamos denominarlo como un sistema directo de ajuste por inflación, a diferencia del contable, que es un sistema inverso, es decir, contablemente vemos que se ajustan los rubros no monetarios, el capital, los bienes de uso y por diferencia se saca la pérdida o ganancia que generan los rubros monetarios. Desde el punto de vista impositivo, si se quiere, es como un tipo de prueba del ajuste por inflación contable, si bien se toman los saldos impositivos, y podríamos decir que con todos estos ajustes se llega a una determinación razonable de la base imponible en el impuesto a las ganancias. Llegamos al año 1992, 1991 se aprueba la ley de convertibilidad, $1 peso, $1, se suspenden las actualizaciones. Como complemento de esa ley de convertibilidad se dicta la ley 24073, que en lo que tiene que ver con el impacto impositivo suspende todas las actualizaciones, incluso de base imponible. No se derogan en el impuesto a las ganancias las normas de ajuste por inflación, que siguen vigentes, es en el título sexto, pero sí se establece que a los fines de ajuste el coeficiente va a ser 1, con lo cual en la práctica eso implica una suspensión del ajuste por inflación. Esto fue bastante pacífico. El año 92 hasta el año 2001 prácticamente no hubo inflación, con lo cual esto no fue una preocupación para las empresas y fue realmente una simplificación bienvenida en la determinación del impuesto a las ganancias. Hasta la catástrofe, hasta el año 2002. Año 2002, recordamos, año de alta inflación. En aquellos tiempos, a los fines de determinación de la base imponible, se utilizaba el índice de precios al por mayor, nivel general. La inflación en ese año alcanza casi el 120% y el ajuste por inflación impositivo seguía suspendido. Y para echar un poco de nafta al fuego, se reimplanta el ajuste por inflación contable. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces las compañías, muchas empiezan a ver que tienen pérdida contable
e impuesto a pagar a las ganancias, básicamente generado por no aplicar el ajuste por inflación a los fines impositivos. Lo que en los cálculos de tasa efectiva llevaba a una tributación infinita y, consecuentemente, el inicio de muchos reclamos que pretendían que se declare la inconstitucionalidad de la suspensión del ajuste por inflación. Muchos reclamos iniciados ese año y que tienen, si se quiere, la primera resolución a favor de la Corte en el año 2009 en la causa Candy. Y Juan Martín, recordanos un poco qué decía ese fallo. Sí, creo que todos recordarán, Candy, bueno, es un bestseller, con lo cual todos recordarán que la Corte no dijo que las normas, que el coeficiente 1 sea inconstitucional, ni que la no aplicación de las normas de ajuste por inflación sean inconstitucionales. Lo que dijo la Corte básicamente es que podían resultar caso por caso en confiscatoriedades. En ese caso existía una tasa efectiva de imposición que surgía de comparar, si recuerdan, la tasa del impuesto o la base imponible ajustada por inflación aplicando la tasa efectiva, y después se comparaba eso contra la tasa aplicada sobre una base ajustada y daba como resultado una alícuota que en el caso de Candy eran 54%, 65%, dependiendo si tomaban el contable o el impositivo. Con lo cual lo que la Corte decía es, bueno, esto es una absorción de la renta que va más allá de lo razonable y que por lo tanto genera una confiscación. O sea que entonces, aclaremos, lo que está diciendo la Corte es esto es confiscatorio y por lo tanto la aplicación de la norma al caso concreto da lugar a un resultado que es inconstitucional, que es confiscatorio, por lo tanto contrario a la Constitución. Pero repito, no dijo que la suspensión del ajuste o la alícuota o el índice 1, ni nada de eso sea per se inconstitucional, sino que su aplicación a cada caso concreto. Y luego tuvimos una larga saga de fallos, ¿no? Y con distintos resultados y con distintas alícuotas efectivas de confiscatoriedad, que ya vamos a ver más adelante. Lo que es importante, y vamos a ver en un rato, va a ser, bueno, qué dijo la Corte, qué no dijo la Corte, y cómo juega esto con los casos que van a empezar a desarrollarse ahora con una ley nueva. Porque esta es efectivamente una ley nueva, con normas que tienen algunas diferencias de ajuste por inflación, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un ratito cómo son los resultados, pero no nos anticipemos. Otro hito importante sucede en el 2017. Numerosas causas, numerosos juicios, los tribunales completos de expedientes que reclaman la aplicación del ajuste por inflación a nivel impositivo. Con la reforma de fines del 2017, la Ley 27430, se implementa un ajuste por inflación, un régimen de ajuste por inflación muy parcial, después lo vamos a ver en más detalle. Originalmente, ese ajuste por inflación se disparaba si la inflación superaba el 100% en 3 años, o a partir del 2018 el 33%. En 2018 lo que pasó es que la inflación superó altamente las expectativas. Recordemos que la inflación mayorista fue arriba del 70%. Entonces ahí en una movida básicamente que implique que a los fines de no afectar la recaudación se movió el arco, como se le dice a esa norma que salió a fines del 2018, y se corrió el límite de inflación a partir del cual se aplicaba del 33% al 55% y se pasó del índice de precios al por mayor a un índice de precios al consumidor. No incluí el 2018, pero sí hay un hito importante en el 2018 que es la reimplantación del ajuste por inflación contable. Todos o muchos sufrieron en los cierres, a partir de los cierres de fines del 2018, la reimplantación del ajuste por inflación contable, lo que hizo de alguna forma retrotraer la situación al 2002. Es decir, empezamos a ver que a los fines de impuestos a las ganancias la base imponible es histórica, mientras que el balance del resultado está ajustado por inflación, lo que genera distorsiones y preguntas de todo tipo de los accionistas del exterior, problemas en el cómputo de crédito fiscal en el exterior del impuesto generado en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el hito más importante es en el 2019,
Se dispara la cláusula gatillo que decía que cuando en el primer año la inflación supere el 55% se va a retornar al ajuste por inflación. Eso estuvo muy cerca en los meses anteriores, en diciembre el 47,6%, en marzo el 54,7% de inflación anual, y en abril, los cierres de abril 2019 son los primeros cierres que legalmente van a presentar su declaración jurada de impuestos a las ganancias con el ajuste por inflación impositivo. Bueno, ¿qué es este ajuste por inflación impositivo? ¿Qué es esta cláusula de gatillo? Ahí les comento rápidamente todos los rubros que la ley prevé que se ajusten, ¿sí? La ley mantiene todas sus normas de actualización, pero algunas están suspendidas y algunas no. Repasamos un poco qué se reimplanta con la aplicación de esta cláusula de gatillo por inflación. Primer punto, ajuste por inflación estático y dinámico, lo vimos. Aplica. Segundo punto, en el caso de venta de bienes de uso, reexpresión del costo de venta. Obviamente estamos hablando de inversiones anteriores al 31 de diciembre del 2017, pero para ejercicios posteriores existe una actualización gratuita. La reimplantación del ajuste por inflación no prevé el ajuste de ese rubro. Ajuste de amortizaciones de bienes de uso y otros rubros, ¿sí? Un bien de uso se actualiza desde la fecha de inversión hasta la fecha de cierre de ejercicios y esa amortización se computa actualizada, ¿sí? Estamos hablando para inversiones de nuevo anteriores a diciembre de 2017 porque las posteriores libremente se pueden actualizar. Esto no vuelve a la vida, excepto para aquellos que hubiesen optado por el revalúo. Actualización de quebrantos impositivos. Acá hay una discusión, acá la biblioteca está dividida en dos sectores. Quienes entienden que esto implica la actualización de quebrantos, nosotros creemos que eso no es así, pero claramente es un tema que está en discusión en la profesión. Revaluación de existencia de bienes de cambio, ¿sí? Cuando uno se evalúa un costo de compra, cuando las compras sean anteriores a 2 meses, la ley establece que hay que revaluarlas. Esto, el nuevo régimen vigente, no lo hace aplicable. Ajuste en caso de venta y reemplazo, ¿sí? El pasivo ese se actualizaba, devengado exigible, otros, no. Solamente la cláusula gatillo reimplanta el ajuste por inflación estático y dinámico que de alguna forma se estableció en el año 1985 en la Ley de Impuestos a las Ganancias. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos del régimen? Obviamente el ajuste por inflación solo resulta aplicable para empresas. Ya lo dijimos, si el impuesto, la inflación minorista supera el 55% para el primer ejercicio que incluye hasta cierre noviembre 2019. Lo esperable es que de aquí en más, excepto que se modifique la norma del ajuste por inflación, sea aplicable. Segundo ejercicio, el 30% de inflación. Tercer ejercicio, el 15% de inflación. Y a partir de allí, si la inflación acumulada supera el 100%. Lo que dijimos, esto ya está vigente para los cierres de abril, mayo y junio. 2019, julio fue un mes en el que la inflación no superó el 55%, con lo cual no aplica el ajuste. Importante, la reimplantación es de carácter obligatorio, es decir, si se superó el IPC del 55%, las empresas están obligadas a aplicarlo y la situación puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Algunas compañías que tienen un patrimonio neto monetario activo, el ajuste por inflación les da pérdida. Aquellas compañías que tienen un patrimonio neto monetario pasivo, el ajuste por inflación les da ganancia. Esto ya lo dijimos, es muy parcial. Esto es un mejoralito para un ataque cardíaco, ¿sí? Altísima inflación, y solo se permite el ajuste por inflación estático dinámico, cuando a muchas empresas lo que le mueve la base imponible es el ajuste de amortizaciones. Y acá un tema importante es que lo que arroje el ajuste, el número de ajuste por inflación, no se va a imputar totalmente en el ejercicio de determinación. Ejemplo, cierre de diciembre de 2019, determinamos un ajuste, es un ajuste más a la declaración jurada. Ese ajuste se imputa solamente un tercio en ese año, un tercio en el siguiente y un tercio en el siguiente. Y lo importante es, a pesar de que estamos hablando de ajuste por inflación, esos tercios que se trasladan no son actualizables, se mantienen a valor nominal. Eugenio, quizás vale la pena comentar que esta cuestión de los tercios, bueno, es una cuestión que va a dar motivos, vamos a comentar un poco más tarde cuál puede ser el efecto desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque si puede generar confiscatoriedad, si puede no generarla. Y
Además tiene algún efecto práctico también, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una deuda, por ejemplo, en moneda extranjera, que pueda generar, ¿sí?, un resultado negativo por diferencia de cambio, estos tercios lo que generarían es que el resultado positivo, ¿sí?, del ajuste en realidad se diferiría 3 años, mientras que por lo cual el fisco podría terminar perjudicado. ¿Sí? Entonces puede tener efectos positivos o puede tener efectos negativos, en caso de que no haya endeudamientos, por ejemplo, y en esos casos podría tener un impacto en la confiscatoriedad. Obviamente hay un tema contable que es cómo se imputa este ajuste por inflación en el balance comercial. Y el entendimiento es que esto debe, a pesar de que se computa en tercios, es un hecho, un ajuste que corresponde a resultados eventualmente del 2019, con lo cual a los fines del impuesto diferido, el efecto resultados sería todo en el ejercicio, 1/3 sería impuesto corriente y 2/3 iría contra impuesto diferido. Muy importante este tema para aquellos grupos, aquellas empresas que pertenecen a grupos extranjeros o que se financian con compañías vinculadas al exterior. Con la reforma se incorporaron nuevas normas de capitalización exigua. Esas normas, a su vez, fueron reglamentadas en forma bastante estricta, estableciéndose la limitación a la deducción de las diferencias de cambio por deudas financieras con compañías vinculadas locales o del exterior. Entonces, ese es un tema muy significativo. Ese límite aplica sobre un 30% de una EBITDA fiscal. Y lo muy importante a tener en cuenta, y se relaciona con el ajuste por inflación, es que esas diferencias de cambio no van a estar sujetas al límite si se aplica el ajuste por inflación. Obviamente lógico, porque si no existiría una doble imposición. Por un lado se limita la deducción de las diferencias de cambio y por otro lado ese pasivo monetario genera una ganancia por inflación. Con lo cual, a tener en cuenta cómo impacta esto, las diferencias de cambio quedan excluidas del límite de capitalización exigua. Interesante y vinculado con lo que contaba Juan Martín. Bueno, acá puede haber un perjuicio, ¿sí? Porque las compañías pasan a deducir un 100% de la diferencia de cambio, mientras que por otro lado el ajuste por inflación positivo solo les impacta en 1/3, con lo cual para las empresas que tengan endeudamiento importante con compañías vinculadas, este es un aspecto que en definitiva las termina beneficiando. Un comentario también adicional con respecto a eso es, bueno, si las nuevas normas de capitalización exigua, que ahora sí se refieren a las diferencias de cambio, que antes se referían solamente a los intereses, de alguna manera permitirían decir que tenemos que dejar de aplicar las normas de realidad económica sobre estos tipos de pasivos, ¿no? ¿Se acuerdan que por realidad económica la FIP lo que solía hacer era recaracterizar muchas veces los pasivos, transformarlos en aportes de capital, especialmente cuando son con empresas vinculadas, y de ese modo impugnar la deducción de las diferencias de cambio? Bueno, una cuestión que tiene que ver con esto que comentaba Eugenio es ¿qué va a ocurrir ahora si estas normas de capitalización exigua, ¿sí?, que en realidad cuando aplica el ajuste por inflación no van a impedirnos la deducción de las diferencias de cambio? ¿Qué ocurre en esos casos? Entonces nos aplicarían nuevamente los principios de realidad económica. Podría venir la FIP y decir, bueno, impugno esta diferencia de cambio por considerarlo que esto es capital, si se dan los requisitos estos de sustancia. Bueno, eso es un tema que va a ser interesante debatir. Bueno, a pesar de que es un régimen bastante, no debería generar muchas controversias, entiendo que esto debía haberse reglamentado en forma bastante precisa. Surgieron bastantes cuestiones controvertidas, o surgen. Primero, si bien se reimplanta el ajuste por inflación, las normas no se actualizaron, las normas datan de antes del 92, con lo cual hay toda una discusión de qué pasa con los activos y pasivos que generen resultados de fuente extranjera. Para el ajuste por inflación, eso no es computable, lo que es absolutamente ilógico, ¿sí? Es decir, las normas de ajuste por inflación se refieren a un momento donde las rentas de fuente extranjera no estaban grabadas. Y a esos fines lo que se disponía es que esos rubros no iban a generar una exposición a la inflación. En definitiva, el ajuste por inflación lo que hace es determinar una renta neta. Es decir, si la renta no está alcanzada, lo lógico es que no haya un neteo por el ajuste por inflación. Esto claramente debiera cambiarse. Lo lógico sería que esto se aplique, pero lamentablemente la literaria de la norma no acompaña esa posición. La reglamentación de este régimen es muy insuficiente. Aquellos que lo hayan aplicado o lo tengan que aplicar van a ver de que se van a encontrar con un montón de
de dudas. La reglamentación es escueta, son 5 o 6 artículos. Básicamente lo que hay que determinar es un activo y un pasivo impositivo al inicio, y ahí surgen un montón de dudas. Si cuestiones que generan un ajuste a la declaración jurada en resultados deberían considerarse como un asiento y tener su contrapartida en pasivo o en activo y considerarse a los fines del ajuste por inflación al inicio. Bueno, muchísimas dudas que no han sido reglamentadas y que es indispensable que se reglamente porque genera mucha controversia y va a generar mucha controversia la aplicación. Bueno, esta discusión ya no tiene sentido. Se discutió si el segundo año se superaba el 30% de inflación, se disparaba la cláusula de gatillo, o era necesario que eso sume el 85%. Esto, de cualquier forma, ya vimos las proyecciones que dio Melconian, hablan de un 54%, si no escuché mal, por ciento de inflación a 2019, con lo cual, excepto que se modifica la ley, esto difícilmente quede fuera de aplicación. En los años siguientes es el 100% en 3 años. Acá la discusión es, bueno, la inflación es nominal o acumulada, ¿no? Una cosa es sumar inflaciones nominales, que sería 33%, pero la inflación no se suma, ¿sí? Se multiplica, se potencia. Con lo cual, un 26% de inflación anual lleva a una inflación acumulada en 3 años del 100%. Es algo que también van a tener que aclarar, si bien todavía falta para que entre en rigor esa norma. No está dicho qué pasa con ejercicios irregulares. Una empresa que cambió de cierre de diciembre a junio 2019. Para todo el año es el 30%. ¿Qué toma el 15%? ¿Sigue tomando el 30%? Esto claramente necesita una reglamentación para liberar la incertidumbre que hoy tenemos. Un tema contable, aquellas empresas que tienen cierres trimestrales, dado que se les presenta, bueno, ¿qué hago con el ajuste por inflación? Cierro diciembre, estoy en un balance trimestral a junio. ¿Lo aplico o no lo aplico? Buen tema. Yo soy de la idea de que correspondería aplicarlo, digamos. Las normas hoy y las proyecciones a hoy indican que esto se va a aplicar, pero bueno, no hay un consenso y ahí, según el manual del auditor y según, obviamente, si esto da pérdida, si da ganancia, si es una cuestión de ser conservador o prudente o una cuestión contingente, se decidirá en cada caso si corresponde o no su aplicación. Bueno, y otra discusión que se ha presentado en algunos artículos publicados es, bueno, entonces si no aplica el ajuste por inflación, con la modificación de la ley no estoy obligado a evaluar mis existencias al cierre a tipo de cambio, ¿sí? Hay un artículo que es el artículo 97, el artículo 96, que establecen que para los sujetos que apliquen el ajuste por inflación, los activos, créditos, deudas actualizables en moneda extranjera se evalúan actualizados al tipo de cambio de cierre. Una línea doctrinaria, obviamente controvertida, llevaría a que de no aplicarse el ajuste por inflación, esos activos y pasivos se podrían valorar al tipo de cambio histórico. Y bueno, y creo que esto es lo más importante, y es definir si esta ley puede ser tildada de confiscatoria. Es decir, bueno, ahora hay en vigencia un régimen de ajuste por inflación. Podemos decir que aún aplicando este régimen de ajuste por inflación se da una situación de confiscatoriedad. Muy rápido, un ejemplo, no los voy a aburrir con números. Una empresa que tenía $1 millón al inicio, el mismo $1 millón al cierre. Tipo de cambio de origen 20, tipo de cambio de cierre 42, inflación 54%. Si determina su resultado histórico sin ajuste por inflación, determina un impuesto de 6.600.000. Si determina ese impuesto aplicando la cláusula gatillo, determina un impuesto de 5.520.000. Y si aplica el ajuste por inflación integral, determina un impuesto de 3.360.000. Entonces, ¿cuál es la base de capacidad contributiva real? ¿El nuevo régimen de cláusula gatillo o el ajuste por inflación integral? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender y definir, y lo vamos a ver a lo largo de lo que sigue de la presentación. Lo que está claro es de que si yo tributo en una base histórica, el impuesto que arroja de 6.600.000 sobre la base de la última columna de 11.200.000 de ajuste por inflación integral me da una tasa efectiva del 59%, que de acuerdo con lo definido por la Corte podría entenderse que es confiscatorio.
Si aplico la cláusula gatillo, el impuesto que me da, el impuesto determinado es de 5.520.000, que comparado con aquel que surgiría de aplicar el ajuste por inflación integral, es decir, computar, en este caso es un ejemplo sencillo, sería computar el 100% del ajuste estático, estaríamos en una tasa efectiva del 49%, posiblemente por arriba de lo que ha definido la Corte también como límite de confiscatoriedad. Juan Martín, ¿querés? Sí. Acá quiero, pasame la anterior. Acá me parece importante tener algunas cuestiones, porque mirando estos números así como están, este 49, uno siente la tentación inmediata de decir Candy. Creo que tenemos que tener algunas precauciones antes de pasar tan rápido a ese punto. Pásame la siguiente, pásame el clicker. Gracias. Bueno, cuando en las clases, cuando dictaba clases de Derecho Constitucional, lo que siempre comenzaba diciendo es, bueno, recuerden que aplicar, o sea, cuando uno trata de aplicar la jurisprudencia, uno lo que hace es extraer una norma de derecho judicial. ¿Sí? Es un principio, si quieren, que viene del common law, la forma en la cual aplican los fallos y la jurisprudencia los tribunales del common law, que de alguna manera es el ejercicio que hacen los jueces cuando aplican la jurisprudencia al momento de interpretar una ley y aplicarla. ¿Qué significa extraer una norma de derecho judicial? Significa que tenemos que tomar los hechos relevantes del fallo, no todos. Los fallos tienen un montón de hechos, hacen toda una descripción, los jueces, de todo lo que contiene un fallo, pero hay que eliminar los hechos que no son relevantes. Nos quedamos con los hechos relevantes y tomamos un antecedente y un consecuente, y de esa manera podemos extraer esta norma. Esta norma que sería aplicable a los casos concretos que tengan los mismos hechos. Ahora bien, solamente esos. No podemos extender más allá de lo que dijo la Corte o de lo que dijeron los tribunales cuando aplicamos ese tipo de norma de derecho judicial. Si la jurisprudencia se aplica a los casos en los cuales coinciden con los hechos relevantes de la norma de derecho judicial que estamos extrayendo. Y eso es lo que creo que tenemos que tratar de hacer cuando aplicamos los fallos de la Corte. No ir más allá de lo que la Corte dijo. ¿Sí? Porque ir más allá de lo que la Corte dijo ya implica otra cuestión. Implica lo que nosotros predecimos que puede decir un tribunal a partir de una norma determinada. Que eso ya no es aplicar jurisprudencia, sino que es aplicar, si quieren, sentido común, tratar de predecir. La función, en definitiva, que tenemos cuando aplicamos una norma es predecir el futuro, tratar de ver cómo va a fallar un juez ante una situación determinada. ¿Sí? Pero una cosa es hacerlo de acuerdo a lo que nosotros entendemos que debe ser la aplicación del derecho, y otra cosa es aplicando jurisprudencia. Entonces, es interesante ver qué es lo que la Corte dijo hasta ahora, qué cosas dijo. Bueno, como les comentaba hace un rato, en Candy particularmente no dijo que sea inconstitucional el índice 1 o, en definitiva, la suspensión de este régimen de ajuste por inflación, sino que lo que dijo es que determinada forma de aplicarlo, en un caso concreto, generaba confiscatoriedad. Y lo dijo en un montón de fallos más, ¿sí? Si quieren, tenemos que ir hacia atrás y entrar a ver entre los fallos. Nosotros lo que hemos encontrado es que quizás los casos en los cuales el índice de confiscatoriedad fue más bajo, de los cuales la Corte lo dijo expresamente, fueron, por ejemplo, en Lainer Davis y en San Antonio de Allende, que estamos hablando de índices de confiscatoriedad del 45%. Estos son fallos en los cuales podemos encontrar específicamente a la Corte confirmando fallos en los cuales esta era la tasa de confiscatoriedad que se estaba discutiendo. Pero, por ejemplo, también, si tomamos, por ejemplo, el caso de Bodega Yandón, en el cual la Corte confirma las sentencias de las instancias anteriores, en esos casos se ordenó la devolución del excedente de impuesto a las ganancias considerando la alícuota del 35%. O sea que todo lo que excedía una alícuota efectiva del 35% se ordenó la devolución. Y la Corte lo confirmó, con lo cual bien podríamos decir, si quiero extraer una norma de derecho judicial de esas confirmaciones, es que en realidad, cuando se exceda la alícuota efectiva de un 35%, entonces en ese caso va a haber confiscatoriedad, y en ese caso tendríamos que aplicar el índice 1 resultaría confiscatorio. Y repito, el índice 1. Entonces esto es un poco de alguna manera, ¿sí?, que lo que declara confiscatorio entonces es
la aplicación de un régimen jurídico determinado en un momento determinado. La Corte en ese momento lo que ha hecho en todos estos fallos, de alguna manera, es aceptar tácitamente que aplicamos las normas anteriores a la reforma de ajuste por inflación y aplicamos esas normas para determinar lo que debería ser una base imponible ajustada razonable. Ahora, la pregunta es, ¿eso se debe a que la Corte cree que es la única forma de determinar esa base imponible razonable sobre la cual aplicar la alícuota? ¿O en realidad es porque nunca el fisco se opuso a ello y nunca propuso un sistema alternativo? Podría haber dicho, de hecho, en Candy se vislumbra que en un principio empezaron a hablar también del ajuste contable, a ver cuál era el impacto del impuesto sobre el ajuste contable, como una forma. Con lo cual acá la pregunta es, entonces la Corte dijo claramente que el único modo de calcular la base sobre la cual vamos a aplicar la alícuota efectiva son las viejas normas de ajuste integral. ¿De ajuste integral? Primera cuestión. Segundo, la Corte dijo cuál era el índice de confiscatoriedad. ¿Era 35, 45, 50? ¿Qué alícuota era? ¿30? ¿Puede ser 30? No lo sé. Bien. Estas son las cuestiones en las cuales la Corte hasta el momento no se pronunció. Entonces ahora hay que decir, bueno, ¿qué cosas no dijo? O sea, lo que dijo hasta ahora es lo que comentamos. Ahora, lo que no dijo, en principio, es, por ejemplo, que una tasa efectiva del 30 sea confiscatoria. Una cuestión que, ¿por qué digo el 30? Porque ahora es el 30 la alícuota del impuesto a las ganancias. ¿Significa eso que va a ser confiscatorio todo lo que sea el 30? Es un signo de interrogación. No sé, hasta ahora yo no sé si podemos extraer eso del fallo de la Corte. Que ante una modificación de la ley de impuesto a las ganancias, el único ajuste por inflación que me dé una base imponible razonable sea el integral, sea el anterior a la reforma, no el que se aplica ahora a partir de la cláusula gatillo. Quizás la Corte pueda interpretar algo diferente, o los tribunales, que no sean, que dicen, no, nunca nos referimos al régimen actual, nos referimos siempre al régimen viejo. Otro tema interesante, y esto tiene que ver con el cuadrito que nos mostró Eugenio hace un rato. Claro, acá vemos claramente que hay un 49% de absorción en este periodo. Pero claro, algo podría decir, pero no te olvides que eso en realidad se pospone 2 años. La pregunta que surge ¿es lo mismo diferir que confiscar? Si nosotros vamos a alguna jurisprudencia, no relativa a impuestos, ¿sí? Pero a otras cuestiones de derecho constitucional económico, fallos de la Corte, por ejemplo, con respecto a que tenían que ver con casos de confiscatoriedad sobre quitas, moratorias, diferimientos, bueno, generan algunas dudas, no sé cuál va a ser el resultado. Lo que discutíamos hace un rato con Eugenio era, bueno, claro, pero no necesariamente implica que yo esos 2 tercios que tengo que diferir a los periodos siguientes, yo después me los pueda tomar, porque puede ocurrir perfectamente de que dé quebranto los tercios posteriores, con lo cual la confiscatoriedad va a seguir vigente, ¿sí? por más de que esto sea un diferimiento. Entonces me parece que va a ser una cuestión a tener en cuenta caso por caso. Martín. Sí, nos queda, ya estamos cortos de tiempo. Bueno, tampoco se pronunció con respecto a la inconstitucionalidad ni del artículo 95 ni del artículo 118. ¿Sí? Con lo cual, estas son cuestiones que tendremos que ver. ¿Sí? De vuelta, siempre nos vamos a estar concentrando en el efecto confiscatorio o no, pero son cuestiones que la jurisprudencia nos irá enseñando con el tiempo. Rápidamente, posibles vías que tenemos para aplicar el ajuste por inflación. Bueno, primera es obviamente la automática, ¿sí? con los problemas que mencionaba Eugenio con respecto a la aplicación de los tercios, ¿no? Una vez que se da la cláusula gatillo, nos genera la aplicación automática, nos podemos tomar un tercio, no nos vamos a poder tomar el completo el ajuste, y con los otros problemas relativos a amortizaciones de bienes de uso y las otras limitaciones que
que esta ley, si queremos llamarla defectuosa de ajuste por inflación o parcial, ¿sí? nos está imponiendo. La segunda es, aun cuando no aplique la cláusula gatillo, como ya ha pasado en muchos casos, es simplemente aplicarla en la declaración jurada, con un aviso previo a la FIP para informarle que exteriorizar que esto se está haciendo, exteriorizarlo, ¿sí? Y aplicarlo, esperar que venga la determinación de oficio y a partir de ahí lo que va a ocurrir en estos casos de confiscatoriedad es que probablemente la FIP determine de oficio si es que encuentra que esto no es confiscatorio. Acuérdense que la FIP lo que ha dicho es que va a revisar, ¿sí? Que efectivamente los hechos, no creo que vaya ya contra Candy, pero sí los hechos correspondan a un caso de confiscatoriedad y va a poner mucho énfasis en la prueba. Y en este caso se genera una cuestión interesante, que es, ok, ante la determinación de oficio vamos a pasar vamos a tener esa resolución de determinación de oficio va a ser apelable ante el Tribunal Fiscal. Y la pregunta ahí que nos formulamos todos es, bueno, ¿existe ya sentencia de la Corte sobre esta nueva ley como para que el Tribunal Fiscal pueda pronunciarse? Porque acuérdense que el Tribunal Fiscal solo puede declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando ha existido previamente una sentencia de la Corte. Entonces la pregunta acá es, ¿qué ocurre? ¿Puedo o no? Y por último, bueno, obviamente existe la posibilidad de una acción declarativa de certeza. Acá hay algunos temas controvertidos con respecto a cuándo puedo iniciarla. Si puedo iniciar la acción declarativa de certeza de constitucionalidad cuando tengo un caso concreto, y caso concreto significa que ya tendría que tener al menos una determinación de oficio iniciada. Y por último, la acción de repetición, que es la que, bueno, menos nos gusta, en general, porque implica tener que pagar el tributo y esperar algunos años en que lo devuelvan, pero, bueno, esas serían las vías procesales que tenemos. Uno. Rápido. Conclusiones. No, un poco la conclusión de lo que hablamos acá. El ajuste por inflación hay que analizarlo, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los profesionales en los próximos cierres. Se abren muchas alternativas de planificación. Nosotros como asesores, cuando lo vemos para las empresas, se arman 20 alternativas. Si aplico, me conviene aplicar la cláusula gatillo porque deduzco la diferencia de cambio. Si aplico la integral, si aplico los tercios. Bueno, creo que como profesionales, los que estemos en impuestos y seamos responsables de la liquidación, nos debemos o tenemos responsabilidad de hacer un ejercicio para ver qué alternativas conviene aplicar. Lo que está claro es que el inicio de acción de repetición para reclamar la aplicación del ajuste por inflación pasa a ser una alternativa más viable de lo que era hace poco, porque como saben, hace unos meses se modificó el interés de repetición ante la FIP, que era del 6% y ahora está en algo del 38-40%, con lo cual aquellas empresas que no quieren asumir riesgos tienen la posibilidad de ir por esa vía. El Congreso tiene que reimplantar el ajuste por inflación sin límites. La verdad que esto es como la farolera, en un ejercicio sí, con este no, abril sí, abril no, 54, 7 sí, 55 no, es una locura. El ajuste por inflación tiene que estar vigente, ser obligatorio y eventualmente lo que se puede establecer es que sea opcional cuando la inflación no supere guarismos razonables, 10%, 8%, un dígito. Y obviamente esto no puede seguir estando sin reglamentación y sin aclaración. Las normas, hace falta una reglamentación completa y una actualización del régimen. Muchísimas gracias, esto es todo. No sé si queda tiempo para preguntas. No tenemos tiempo para preguntas, me dicen acá. Creo que no. Bueno, vamos a andar por acá. Cualquier consulta nos dicen. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.